Hola hermanos, ¿cómo están? El título de este mensaje es Reina la gracia maravillosa de Dios. Y esto es gracias a Jesús. Por medio de Adán ingresa el pecado en la humanidad. Pero Dios tenía un plan. Y ese plan era enviar a su Hijo Jesús. El pecado entra en el mundo, pero aquellos que tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, somos salvos gracias a Él. Y quería compartir con ustedes Romanos capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 12 al 20. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. El pecado de Adán trajo muerte a muchos, pero es mucho más grande la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de Jesucristo. El pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. El pecado de Adán hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero siempre recordemos que mucho más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Quienes recibimos esto, vivimos en victoria sobre el pecado y la muerte, gracias a Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, que vino y pasó por todo lo que pasó por amor a nosotros, gracias a Jesús, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Fíjense en lo que dice desde el versículo 18 al 21. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Por lo cual, si bien el pecado entró a través de Adán, entró en el ser humano, gracias a Jesucristo somos salvos, nuestro Señor Jesucristo. Dios creó al mundo, a Adán, a Eva, todo creó. Y el pecado entró a través de Adán, pero el Señor tenía un plan y era enviar a su Hijo Jesús. Y su Hijo Jesús vino por amor a nosotros. Pasó por todo lo que pasó, por todo el sufrimiento que pasó. Fue a la cruz
murió, resucitó y ascendió para estar a la derecha del Padre, para que nosotros seamos salvos, quienes creemos en nuestro Señor Jesucristo, quienes tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Jesús tenemos esa reconciliación para con Dios, para que seamos amigos de Dios, para que seamos hijos de Dios. Somos hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Jesús es nuestro Salvador, nuestro Señor. Busquemos siempre al Señor mediante la oración, la lectura de su palabra, la palabra de Dios. Esto es sumamente importante que lo hagamos todos los días, que podamos entender sus enseñanzas y aplicarlas. Gracias a Jesús somos salvos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dios los bendiga.